Hoy vamos a sumergirnos en una historia increíblemente personal, el testimonio de María sobre un viaje espiritual que es, bueno, sobrecogedor. Es un relato que nos va a llevar desde la felicidad más absoluta al pozo más profundo, para al final encontrar una luz donde parecía que ya no quedaba nada. Un recorrido que, de verdad, no deja indiferente. Pues mira, todo arranca en el corazón de lo que María describe como su mayor tesoro, su familia. Un hogar lleno de gente, muy unido, donde el amor se respiraba en el aire. Y en el centro de todo eso, la relación con su hermano. Un lazo que ella dice que era, vamos, irrompible. Eran, tal cual, un hogar feliz, un pequeño paraíso. Pero, como cuenta en su testimonio, a veces las sombras se cuelan por la más mínima rendija. Y aquí, el punto de inflexión fue cuando su hermano empezó una relación con una mujer que, según la percepción de María, parecía odiar esa unión, esa felicidad que ellos tenían. Y es que, casi de inmediato, justo después de que esta persona entrara en sus vidas, el mundo de María se viene abajo. De la noche a la mañana, su salud se desmorona por completo sin que ningún médico encuentre una explicación lógica. Aquel paraíso familiar se cierra de golpe, y lo que empieza es un auténtico infierno. Y a partir de aquí, la historia se pone muy pero que muy tensa. María entra en una espiral de tormento, tanto físico como psicológico, que la va a llevar a aislarse por completo del mundo. El principal síntoma que la martirizaba era un picor insoportable. Ella lo describe, fijaos qué imagen, como si miles de agujas al rojo vivo le recorrieran el cuerpo por dentro. Pero lo más desesperante de todo es que, después de 1000 pruebas médicas, los doctores no encontraban nada, absolutamente nada. La ciencia no tenía ni una sola respuesta para su agonía. 20. ¿Os hacéis una idea? 20 horas. Ese es el tiempo que María podía llegar a pasarse encerrada en el baño de una sola vez. Una rutina que ella misma describe como de horror puro. Pero es que lo que pasaba en esas horas en el baño era de auténtica pesadilla. Sola, veía como de su propio cuerpo salían cosas que no tenían ningún sentido. Pelos, parásitos, pelusas e incluso pegamento y purpurina. Imaginad la humillación y el terror de vivir algo así. Así que claro, se encontró totalmente atrapada. Por un lado, la ciencia, los médicos que le decían no tienes nada. Por otro, el mundo espiritual donde sacerdotes y otras figuras de la iglesia, según cuenta, o no la creían o simplemente guardaban silencio. El eco de su propio grito, como ella dice. Estaba completamente sola. Esta soledad tan brutal y la naturaleza tan extraña de su mal la llevaron a tomar una decisión que tuvo que ser durísima. Prohibió a la gente que quería que fueran a verla. Prefirió el aislamiento total antes que correr el riesgo de contagiarles aquello, fuera lo que fuera. Y por si todo eso fuera poco, en su propia casa empezaron a pasar cosas inexplicables. Luces que parpadeaban, rosarios que se partían solos, archivos del ordenador que se borraban y, lo peor, una sensación física constante de que la estaban estrangulando. Además, el picor se volvía salvaje justo cuando intentaba rezar. Era como si una fuerza invisible quisiera, a toda costa, alejarla de Dios. La desesperación, lógicamente, la llevó a su límite, hasta el punto de que empezó a buscar ayuda fuera de su fe. Y ese paso, sin que ella lo supiera, le estaba conduciendo al momento que lo cambiaría absolutamente todo. Acabó visitando a una vidente y salió de allí todavía más hundida, más perdida. El horror seguía, la ayuda no llegaba por ninguna parte. La sensación era de que ya no había salida. ¿De verdad había tocado fondo ya? Pero es justo ahí, en ese preciso instante de desesperación máxima, cuando sentía que ya no podía más, que iba a rendirse por completo, algo la detuvo. Levantó la mirada y de repente vio cómo en la pared que tenía enfrente se materializaban las imágenes de Cristo y de la Virgen María. Pero no como una sombra, no, con una nitidez increíble. Para ella fue una señal inequívoca, un rescate en el último segundo, un milagro. Y esa visión, como os podéis imaginar, lo cambió todo. A partir de este momento, el tono del relato da un giro de 180 grados. Dejamos atrás el horror y entramos en un lugar de paz y de una fuerza increíble. Aquella visión era una llamada clarísima. Tenía que consagrar su vida, en cuerpo y alma, a la Virgen María. Y en el momento en que lo aceptó, toda la desesperación que la tenía atrapada simplemente se disolvió, desapareció. Y en su lugar apareció una serenidad, una paz que, como ella misma dice, es que no se puede ni explicar con palabras. Rezar dejó de ser una tortura y se convirtió en su escudo. Al final, su historia se convierte en una especie de mapa. Por un lado, es una advertencia de que el mal existe, y por otro lado es una guía para encontrar protección. El camino que ella nos muestra se basa en estos pilares. Primero, reconocer que esa oscuridad es real. Después, refugiarse en la oración. Luego, consagrarse a la fe. Y por último, confiar ciegamente en un poder superior. Confiar en que el amor siempre es más fuerte.
María termina su testimonio admitiendo que la lucha sigue, pero la diferencia abismal es que ya no está sola, y su mensaje final es de una esperanza brutal. Por muy profunda y oscura que sea la sombra, la luz y el amor siempre, siempre tienen la última palabra. Es la victoria final. Una idea que nos deja pensando, ¿verdad?, en todas esas batallas que se libran más allá de lo que vemos,